Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo sea el momento que vean este video. Esta es la segunda ayudantía online del ramo de neurociencias cognitivas. Se trata de los lóbulos frontales. Bueno, lo primero que hay que hacer antes de hablar sobre para qué sirve el lóbulo frontal es saber dónde se encuentra y cuáles serían las ubicaciones de sus áreas principales. Es decir, vamos a hablar primero de la anatomía del lóbulo frontal. Bueno, acá para empezar un dibujo bastante simple del cerebro, mostrando el hemisferio izquierdo del cerebro. La zona que está acá delimitada con rojo sería lo que es el lóbulo frontal. Acá esta línea del medio sería la que estaría separando el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Vamos con un dibujo más complejo ahora. En este dibujo, con colores y denominaciones, podemos ver más detalladamente cuál sería la zona. En verde oscuro podemos ver acá la zona motora, la corteza motora. En verde más claro, la corteza premotora. Y en esta especie de amarillo color piel tenemos la corteza prefrontal, el área prefrontal. Entonces sigamos. Bueno, la área prefrontal también tiene subdivisiones, dadas por su conexión con otras zonas y por su función. Lo primero que vamos a mencionar es la dorsolateral. Luego tenemos la orbital. Esto se lo estoy diciendo más que nada como una sinopsis de toda la ayudantía, para que ya tengamos una idea de cuáles son los conceptos a revisar. Después los voy a explicar más detalladamente. Acá quiero mencionarles también como para adelantar un poco que la corteza motora está acá en verde oscuro. Como ven, les puse el mismo color para que fuera más fácil de asociar. Está relacionada con la ejecución del movimiento. Mientras que la corteza premotora, acá en verde más clarito, está relacionada con la selección del movimiento. Acá voy a mencionar también que el área prefrontal también está subdividida en el área medial, la van a encontrar como frontal medial, pero que sin embargo en el texto no se revisa mucho. Sin embargo, creo que corresponde mencionarlo, que existe. Sigamos. Entonces, sigamos con el tema del área de conexiones. En cuanto al área motora, esta que se encontraría en el área 4, esto según las denominaciones de Brodmann, la cual tiene proyecciones hacia las neuronas motoras espinales, ganglios basales y núcleo rojo. Mientras que el área premotora, ubicada entre las áreas 6, 8 y 8A, tendría proyecciones a las neuronas córtico-espinales y también al área motora. Sin embargo, el área premotora la podemos también subdividir en varios tipos más. Primero tenemos el área, en el área 6 la lateral, o sea, tendríamos la premotora lateral. Luego tendríamos un área 6 medial, que sería la parte, si uno hace un corte por el medio del cerebro, la mitad, donde se unen ambos hemisferios, podríamos ver esta zona medial. Y esta sería la corteza motora suplementaria. En el área 8 tenemos el campo visual frontal y en el área 8A campo visual suplementario. Si buscan en internet imágenes, yo al menos no pude encontrar esta 8A, así como denomina. Más que nada, creo que una descripción que hace en el texto que se usa para diferenciar esta visual frontal de la suplementaria. Pero vendría estando un poco más abajo, o sea, cuando encontramos el área 8, más abajo de esta, o sea, la parte inferior del área 8 sería la visual suplementaria, o 8. Bueno, unos autores, Rose y Woolsey, investigando, se dieron cuenta de que en el núcleo dorsomedial del tálamo tenía proyecciones hacia una región en todos los mamíferos. Esta es una coincidencia que ellos estaban encontrando.
y parecía esta región también ser bastante relevante en ciertas funciones. Y esta zona es la que se denominó como corteza prefrontal. Entonces aquí, como ya les mencioné antes, ya las conocen, entonces el área dorsolateral sería una de estas subdivisiones, la cual estaría compuesta por el área 9 y 46, seguido de la orbitaria o la inferior, que estaría compuesta por las áreas 11, 12, 13 y 14. Por último, el área medial en las áreas 25 y 32. Esto igual es, si uno busca en internet sobre esta área a las cuales están asociadas, van a ver que todavía está en discusión algunas de que si corresponden a cierta zona o si no, algunas agregan otras más, algunas les quitan, entonces tampoco esto todavía está así como zanjado cuál es cuál, pero estas son las que usan el texto, en todo caso. Pero es para que tengan claro que no hay nada aún, al menos en este aspecto, bien zanjado. Hay como una aproximación de la zona en que se encontraría. Otra cosa importante es que todas las áreas premotoras reciben proyecciones del área dorsolateral. Esto es importante tener en cuenta porque cuando revisemos el tema de las funciones, cuando ustedes también lo lean en el texto, se van a dar cuenta que hay una relación estrecha entre esta área de la corteza prefrontal, que es el área dorsolateral, con el área premotora y por lo mismo también con el área motora. Ahí se ve la cercana relación que tienen cuando se evalúan a lo mejor comportamentalmente las funciones de estas zonas cerebrales. Por eso es que cuando uno se afecta, en general se terminan afectando todo lo demás. Dorso lateral recibe conexiones del área parietal posterior y surco temporal superior. Además, con zonas las cuales se conectan con parietal posterior, la corteza del cíngulo, ganglios basales y el tubérculo cuadrigésimo superior. En cuanto a la orbitaria, se proyecta a amígdala y hipotálamo y recibe también información de todas las modalidades sensitivas. Con esto se refieren a si es gusto, audición, olor, tacto. A eso se refiere con modalidades sensitivas. Acá ahora es importante, según menciona el texto y como según podrán ver, esta relación de la región orbitaria o inferior también aparece. Bueno, ¿por qué orbitaria? Se les dice porque es la parte inferior del... Acá. Orbital, esta sería la parte orbital. Y orbitaria la van a encontrar, algunos le dicen fronto-orbital, otro órbito frontal o inferior, que sería esta zona. Y es porque está cerca, donde está la cavidad, donde van los ojos. Que salgan de esa duda y se lo aprendan mejor. Entonces, la orbitaria estaría relacionada con la amígdala y el hipotálamo y esto de las sensaciones, por lo cual tiene una relación muy estrecha con las emociones. O sea, las emociones que estarían, a lo mejor que pasan primeramente en la amígdala, que permiten elicitar a lo mejor la emoción de miedo, tienen una conexión directa con esta zona prefrontal, y lo que permitiría también regular esta emoción, o sea, cómo expreso esta emoción conductualmente, o si la inhibo también conductualmente esta emoción. Esta es una relación importante. En cuanto a las zonas prefrontales, reciben también vías de células dopaminérgicas en el tegmento. Esto también aquí vuelve a reiterar el texto con la relación con los estímulos emocionales y el estrés debido a esta relación dopaminérgica. Ahora seguimos con las funciones del lóbulo frontal. Bueno, como ya también dije anteriormente, la corteza motora estaría asociada a la ejecución de los movimientos. Es decir, que nos permite a nivel nervioso que nuestro cuerpo se mueva. Es decir, que si queremos mover un brazo en una dirección, hacia la izquierda, por ejemplo ahora ustedes quieren mover el mouse, quieren tomar la taza de café, necesitan su área motora. Ese movimiento que ustedes realizan está dado por la corteza motora.
en la ejecución del movimiento. En cambio, la corteza premotora es la que selecciona el movimiento. O sea, si a usted ahora van a tomar su taza de café, permite elegir el movimiento adecuado para tomar una taza de café y no la van a tomar como que si fuera una silla o como si fuera una taza más grande y se les va a caer. Ustedes han aprendido que la taza tiene cierta forma, han aprendido un movimiento correcto, entonces la corteza premotora elige este movimiento adecuado. Entonces, tampoco la premotora no nos sirve sola sin la neuromotora, porque por más que tengamos esta capacidad de seleccionar movimientos, si no tenemos la capacidad de ejecutarlo, no vamos a poder tomar una taza de café. Lo otro importante es que la corteza premotora también tiene una subdivisión. Entonces, ya la mencionamos anteriormente, una lateral y una suplementaria. El área lateral estaría encargada de las señales externas y la motora suplementaria una señal interna. Entonces, por ejemplo, la señal externa podría ser nos tiran una pelota, nosotros la atajamos para que no nos llegue a la cabeza. El computador se va a caer, lo atajamos. Alguien nos hace una señal de un saludo, nosotros lo saludamos. La capacidad de generar un movimiento a través de una señal. En cambio, la motora suplementaria hay una señal interna, que por ejemplo puede ser que nos acordamos de algo y nos empezamos a rascar la cabeza. Y uno podría decir, alguien que estuviera viendo esto, ¿por qué te rasca la cabeza si no tiene nada que te pique la cabeza? Pero es una señal interna nuestra que nos provoca a lo mejor ansiedad y nos empezamos a rascar y nos disminuye la ansiedad. Entonces tenemos dos. Ahora, la corteza prefrontal controla los procesos cognitivos de modo que se seleccionen los movimientos apropiados al momento y lugar concreto. Es decir, la corteza premotora, estos movimientos seleccionados dependen también estrechamente de la corteza prefrontal. Un tema relevante acá. Y bueno, que dijimos anteriormente que tenía conexiones la corteza premotora con la corteza prefrontal. Entonces de acá está también este control. Entonces, este es como niveles más altos de cognición, podríamos decir, que nos permiten seleccionar conductas en una gama muy, muy amplia. Entonces, por ejemplo, y aquí voy a empezar expliquemos de nuevo nuevamente el tema de los tipos de señales. Entonces, las señales internas estarán relacionadas con la memoria temporal o trabajo. Entonces, esto es lo que nos permite tener información, retenerla por un momento y poder coordinar varias conductas y saber elegir estas conductas la manera correcta de realizarlas. Si vamos a lo mejor a cocinar y tenemos todos los ingredientes y tenemos que ir revolviéndolos de una manera, pensamos cuál es el orden específico en que hay que realizarlo, vamos ocupando los distintos movimientos y todo con los tiempos adecuados para que podamos cocinar un plato rico. En cambio, a lo mejor si no tuviéramos esta capacidad o tuviéramos lesionada nuestra corteza dorsolateral, toda esta tarea de organización conductual y de selección conductual y esta mezcla entre las señales externas e internas que nos dicen de que a lo mejor nosotros sabemos de que a cada cierta vuelta o cada cierto tiempo hay que dejar de batir los huevos, o que cuando vemos que la llama está muy alta, eso ya hacer una señal externa, la disminuimos. Entonces esta coordinación que genera la corteza prefrontal. Entonces la señal interna es la memoria temporal de trabajo y es la que nos permite decir ahora, se me está acabando la taza de café y se me acabó el agua, voy a ir a buscar más agua. Entonces, voy caminando a la cocina, me acuerdo que tengo que ir a buscar, llego, prendo la tetera, tengo mi agua calentándose. En cambio, la señal externa, como ya la mencioné, sería la contraparte de la interna y nos afectaría, por ejemplo, que yo ahora vamos a calentar el agua, llegamos a la cocina y justo en el camino alguien nos habla, nuestro hermano, nuestra mamá, nuestro papá, nos dice algo, acuérdate de esto, o traemos una cosa a la cocina, aprovecha. Llegamos a la cocina, le traemos, buscamos la cosa que nos pidieron y no nos acordamos a la cosa que nosotros llevamos a la cocina. O sea, nuestra señal interna, como la olvidamos, nuestra memoria temporal se agotó y empezamos a comportarnos según una señal externa. Terminamos de buscar eso y luego ya nos olvidamos qué era lo que íbamos a hacer. Entonces, ese es como el balance y lo que nos permite coordinar. Ambas se necesitan. En cuanto a las señales de contexto,
esto es más complejo y tiene que ver con una situación, como por así decirlo, una escena, en que nosotros sabemos que bajo ciertas circunstancias, ciertas características de estas circunstancias, nosotros nos podemos comportar de cierto modo u otro. Entonces, esto es lo que nos permite la corteza prefrontal, teniendo en cuenta que como animales humanos y vivimos en una sociedad compleja, con distintos ambientes, con distintas culturas, es lo que nos permite saber que a lo mejor no sé, pues si vamos a ir a un funeral, nos vamos a ir vestidos como para una fiesta, así, o no nos vamos a poner a reír, ese tipo de cosas, o ir a un cumpleaños y empezar a hacer comentarios pesados al cumpleañero, o sea, sería mal visto. Ese tipo de señales de contexto. Ahí pueden buscar ustedes los mejores ejemplos. No, creo que no tengo mucha habilidad de saber qué hay que hacer en cada contexto, por eso no se me ocurren muchos ejemplos. Ahora, con el tema de la conciencia autonoética, el autor que lo menciona es Stalving, y él la sugiere diciendo de que en realidad no siempre estamos dirigiendo nuestra conducta a través de señales internas y externas de contexto, sino que también estaría acá una relación muy importante como nuestro conocimiento autobiográfico. O sea, nosotros vamos haciendo cosas según nuestra imagen que tenemos de nosotros mismos, de nuestra historia de vida. Mencionan en el texto un caso de una persona que estaba casada y tuvo un deterioro en la corteza prefrontal y se le afectó principalmente este aspecto, y él estaba casado y sabía que estaba casado, pero y él decía como que no sentía como la sensación de estar casado, o sea, no sabía cómo reaccionar en torno a ese hecho de haber estado casado. Y le decía, no, pero si tú tienes un matrimonio muy feliz, compórtate como de ese modo, tú lo hacías de este modo. Pero él, como que todo eso que había vivido a lo mejor con su esposa, con su familia, no lo tenía, no lo incorporaba en la conducta diaria que él tenía. Entonces igual es como súper problemático. A lo mejor sí se acordaba, pero no lo incorporaba en lo que él hacía. Ese es el detalle importante, no incorporaba su información biográfica a lo que él hacía diariamente. Bueno, en el texto también se menciona el tema de la simetría cerebral. Acá es como más bien derribar un mito, porque y un mito bastante recurrente, de estas imágenes abunda bastante en internet, en la que separan los dos hemisferios. Y es que en verdad este tema de la simetría cerebral no es tan así, porque ya, aquí lo primero que hay que mencionar para explicarlo es que cómo se hacen estos estudios en los que concluyen de que a lo mejor el cerebro izquierdo está relacionado, no sé, con el lenguaje, o con dibujar, con una poesía, con leer poesía, o con resolver un cálculo matemático. Este estudio a lo mejor toman un grupo de 30 personas y con lesiones, ya tienen obviamente un grupo control de también 30 personas con no lesiones en el lóbulo frontal, y ven que de estas personas con lesionadas 30, de estas 30 lesionadas, 25 de estas perdieron capacidad importante en el lenguaje, en el uso de verbos, algunos casi ni hablan. Entonces ahí llegan a la conclusión, dado como una significancia estadística, de que el hemisferio izquierdo estaría asociado al lenguaje, porque un mayor porcentaje de personas, una diferencia significativa, tiene este deterioro. Pero entonces hay que entender que hay un grupo que tiene la lesión en el hemisferio izquierdo y sigue hablando de igual modo, o sea, no está afectado. Aparte, también, por ejemplo, cuando hay individuos que tienen lesiones de un hemisferio, con el tiempo se pueden rehabilitar y pueden recobrar bastante de las capacidades anteriores a la lesión. Entonces, eso demuestra que no es tan una cosa es para una cosa y no para otra. Aparte, creo que sería quizás menospreciar a la gente, tanto como a los músicos, tanto como a los científicos, matemáticos, ingenieros, y decir que los artistas usan mitad de su cerebro y el otro no lo usan, y en el otro caso también usan solo una mitad de su cerebro, y que hacen con el resto lo desperdician.
Entonces, ya de partida de por ese punto de vista, esto no tiene ni pie ni cabeza. Aparte, también mencionan en el texto que los estudios de imagenología que hay, eh, lo que se ha encontrado cuando se ponen a los individuos en diversos tipos de actividades, casi siempre está involucrado todo el lóbulo frontal. Todo el lóbulo frontal es el que está involucrado, independiente del hemisferio en el que se encuentre. Entonces, es difícil diferenciar si cuando hago cierta actividad te predomina este y después predomina el otro. Siempre ambos. Ahora bueno, seguimos con el tema de las lesiones en el lóbulo frontal. Lo que se ha visto es que cuando hay daño en la corteza motora primaria, hay disminución hay déficit en los movimientos finos, en la fuerza y la velocidad. Es decir, los movimientos finos serían más torpes, habría menos fuerza y lo haríamos más lento también los movimientos. ¿Se acuerdan que la corteza motora tiene que ver con la ejecución? Entonces, como tiene que ver con la ejecución de los movimientos, al dañarse no altera este tipo de cosas, este tipo de variables. En cambio, la corteza motora suplementaria está vinculada con los movimientos voluntarios, incluido el habla. Ahora, esta relación, ¿por qué sería? Según lo que vimos anteriormente, ¿se acuerdan de que la corteza motora suplementaria tiene que ver con las señales internas? Entonces, eso es justamente lo que se percibe como voluntad, cuando uno actúa no por las señales externas, no por lo que nos está sucediendo en nuestro ambiente, en alrededor, o lo que nos dicen, sino lo que nosotros estamos en ese momento sintiendo o pensando. Eso sería como un movimiento voluntario. Yo pienso algo y hago algo, yo siento algo y hago algo. Entonces, ahí estaría el rol de la corteza motora suplementaria. Y en el caso cuando son personas que usan el hemisferio izquierdo, principalmente para estar relacionado al lenguaje, en ese caso, cuando está dañada, también afecta la voluntad para hablar. Entonces, un mutismo. Hablar en muy pocas ocasiones. En cuanto a la mirada voluntaria, se ha visto que se afectan. Lo que se produce es que generan patrones. Las personas con lesiones en el lóbulo frontal tienen patrones de movimiento oculares distintos a personas sanas. Y estos movimientos son aleatorios y sin cambio cuando se preguntan. Esto lo observó Luria cuando investigó en pacientes y les pedía que observaran ciertas escenas y les decía ciertas preguntas. Y los movimientos que hacían eran aleatorios, no seguían como una estrategia para mirar y no perderse detalle. Y aparte, por ejemplo, si les preguntaban por la ropa, a lo mejor algunos tenían problemas para dirigir la vista a donde se les estaba pidiendo que vieran y pudieran responder la pregunta. Si las cambiaban otros, también les costaba cambiar la dirección, en la medida que necesitaban mirar para distintos lados. Entonces, por eso mirada voluntaria se vería afectada. También se ha encontrado que habría un déficit de inhibición y dificultad para corregir si es contralateral al hemisferio dañado. Ya, esto cómo se vio fue que lo que probaron primero era de que le ponían un punto. En la pantalla aparecía un punto y ellos tenían que mirar en la dirección que aparecía este punto. Entonces querían ver si tenían las personas con lesiones en la corteza, en el lóbulo frontal, tenían este problema para mirar el punto cuando aparecía. Bueno, no había un problema comparado con los sujetos controles. Lo que sí encontraron problema fue cuando el punto aparecía a un lado y la indicación que se les dio era mirar exactamente hacia el otro lado. Ahí ellos tenían un problema. Entonces seguían mirando hacia el punto. Y el otro problema era que cuando, los sujetos normales, los que se equivocaban y miraban al punto, a pesar de que les dijeron que miraran al lado contrario, luego rápidamente corregían y miraban al lado contrario. Sin embargo, los pacientes con lesiones en el lóbulo frontal no lo hacían tan rápidamente, o a veces se quedaban mirando el punto, y cuando esto pasaba, cuando el lugar donde tenían que mirar era el lugar contralateral al hemisferio. O sea, si la persona tenía un crayón en el hemisferio derecho y aparecía el punto en el lado derecho y él tenía que corregir y mirar al lado izquierdo, él no podía mirar. Se quedaba pegado acá en el lado derecho. Porque se acuerdan que esto es un control contralateral, o sea, el hemisferio
el hemisferio derecho mira para el lado izquierdo. Entonces le ponían acá el punto en el lado derecho, tenía que mirar hacia el izquierdo y le costaba, o no lo hacía simplemente nada. Ahora tenemos el tema de la descarga corolaria. Esto se refiere a que cuando realizamos un movimiento, la descarga corolaria es una señal hacia la corteza parietal que le está avisando de que este movimiento se realizó. ¿Cómo se está realizando este movimiento? Y que se está realizando. Y esto es esencial también para aprender. Gracias a esto es que nosotros también podemos aprender a generar mejores movimientos y podemos ir perfeccionando nuestro movimiento, hacerlo más pulido de este aprendizaje. Si no percibiéramos cómo lo hacemos, creo que sería casi imposible. Bueno, con el tema del habla, bueno, aquí está todo el tema del lenguaje que más adelante ustedes lo van a ver en otra ayudantía, más específicamente con otro profesor, con un profesor específico del tema del lenguaje, pero lo que se sabe ya es con el tema del área de Broca, porque esta se encuentra en el lóbulo frontal y tendría claramente daño. Y cuando es premotora lateral hay daños, dificultad en escoger verbos, en la conjugación a lo mejor de los sustantivos, ese tipo de problemas gramaticales o de la fluidez verbal. En cambio, ya cuando hay daño de la suplementaria, tenemos problemas como que la persona deja de hablar, que es lo que ya se mencionó arriba, el tema de la voluntad suplementaria. Lo que se ha encontrado también es que las lesiones en el lóbulo frontal están más asociadas al pensamiento, a un deterioro en el pensamiento divergente que versus el pensamiento convergente. ¿Qué significa esto? El pensamiento divergente está como el pensamiento creativo, o sea, buscar distintas soluciones que no tienen no hay una conducta prefijada que es mejor para esa situación, o no sé si se entiende. En este sentido, en cambio, el convergente a lo mejor es las típicas preguntas, a lo mejor es saber responder cuántos continentes tiene el mundo, cuál es la capital de cierto país, hacer cálculo aritmético, ese tipo de cosas. Entonces, el divergente claramente tiene más uso como en la vida cotidiana, problemas cotidianos. Que a lo mejor no pasa la micro y poder la capacidad de decidir si es mejor tomar metro, taxi o llamar a alguien, no ir al lugar, ese tipo de soluciones. Que no hay una respuesta prefijada que sea mejor que analizar en el momento. Entonces lo que se ha visto es que en el lóbulo frontal el pensamiento divergente estaría deteriorado. Entonces acá se invisibiliza un poco con el tema de las pruebas que miden el coeficiente intelectual, porque el CI estaría más determinado por esta inteligencia convergente o cristalizada. No está midiendo mucho este tema del pensamiento divergente. Entonces alguien podría perfectamente tener lesión en el lóbulo frontal y tener un buen CI, y quizás hasta superior, pero tener problemas de pensamiento divergente. En el tema de la espontaneidad tenemos que habrían un déficit de la fluidez verbal y de capacidad de generar dibujo. Acá a los sujetos se les pide que escriban que empiecen a enumerar, a decir palabras según un tema, no sé, tipos de animales o por ejemplo que empiecen con cierto tipo de letra y ven cuánta la capacidad que tienen de decir. Entonces acá las personas con lesiones en el lóbulo frontal se les ve afectada. Y acá lo hicieron la misma idea, pero en base a dibujos, para ver si no era la espontaneidad no afectaba solamente en el plano verbal, sino también en el no verbal. Lo que se ha encontrado acá es que el área orbital tiene más influencia a afectar la espontaneidad que la dorsolateral. También se ha visto que este tema de la espontaneidad, que se producen menos expresiones faciales en los sujetos. O sea, una capacidad de no, a lo mejor de poder a lo mejor sentirse feliz pero no sonreír. Ahora también, cuando se ha visto que hay un daño en el hemisferio derecho, se produce que los sujetos hablan más
Mientras que cuando hay daño izquierdo, hablan menos. Lo que hablaban antes de la lesión. Lo otro que se ha encontrado es una dificultad en la formación de estrategia, inhibición de respuesta, asumir riesgos y romper reglas. Acá principalmente esto se ven con distintas pruebas neuropsicológicas que ponen a los sujetos. Lo que más se usa es el juego de Wisconsin, el juego de cartas de Wisconsin, que es un juego que ponen unos mazos a la persona, da vuelta y tienen que ir sacando cartas, y esta persona va sacando una carta, la da vuelta y tienen distintas figuras o colores, y le dicen correcto, correcto, y de repente le dicen incorrecto a una de las que sacó. Entonces la persona, como esto la va ordenando, por ejemplo, la persona empieza poniendo todas las que tienen color amarillo en una parte, en uno de los 4 pilas que él va dejando de las cartas que saca del mazo. Va dejando todas las con amarillo. Y después le dicen incorrecto, entonces empieza a ordenarlas según la forma, triángulo. Después le dicen incorrecto, vuelve al amarillo. Después le dicen incorrecto, ahora empieza por la cantidad de figuras que salen en la carta. Entonces las personas con lesiones en el lóbulo frontal tienen grandes problemas en este tipo de tareas, porque les dicen como que vuelven a reiterar su conducta, o sea, le dicen incorrecto y ellos piensan y la vuelven a hacer, y se les ha preguntado que por qué hacen esto, ellos dicen de que es porque ya ahora se equivocaron, pero ahora que le vuelve a tocar, ahora esa que dijo iba a ser correcta, o sea, como que creen que no cambien las reglas, o sea, como que, o sea, cambió, pero ahora sí que va a ser, entonces persiste en su respuesta. Ahora sí que puedo. Ahora sí que estoy en lo correcto. Y por ejemplo, esto del asumir riesgos y romper reglas, se ha encontrado que los pacientes con lesiones en el lóbulo frontal tienden a asumir más riesgos. Y esto, como lo han visto, también como con un juego de cartas que han inventado, en los que si eligen ciertos mazos, pierden más dinero que eligen otros que ganan más. Entonces, las personas que no tienen lesiones en el lóbulo frontal, rápidamente después aprenden cuáles son los mazos en los que tienen que apostar y cuáles en los que no. En cambio, porque ven que en eso ganan más dinero. En cambio, las personas con lesiones en los lóbulos frontal al final terminan apostando en los mazos más que pierden más dinero. No terminan con un déficit al final. Terminan perdiendo dinero. Tenemos el tema también de la autorregulación disminuida en situaciones no estructuradas. Esto pasa cuando hay pérdida de la conciencia autonométrica. Entonces, como yo no tengo una historia de vida, no incorporo lo que yo aprendí anteriormente en mi vida para saber cómo comportarme, si no tengo nada que me diga cómo comportarme, no sé qué hacer. O sea, si no tengo nada externo que me diga, y como yo no incorporo lo que yo sé de mí, esta conciencia autonométrica, no sé qué hacer. No tengo nada que hacer. No me puedo autorregular. Lo otro es el tema del aprendizaje asociativo, que hay dificultad en el aprendizaje asociativo, o sea, en relacionar a lo mejor ciertas señales con peligro, o con recompensas también, con cosas aperitivas. Hay problemas en este aprendizaje asociativo, o sea, esto es una dificultad bastante grande. Y por último también tenemos la mala memoria temporal. Y esto, como lo han visto en experimentos, por ejemplo, que a los monos les esconden bajo distintos... le esconden la recompensa en distintos recipientes. Y él abre un recipiente, no está, entonces tiene que estar en el otro. Ya, eso sería un primate sano que están usando acá en este experimento. Realiza esta operación, pues. Revisa los recipientes y el que no tiene nada, y el último que le queda por revisar, abre ese, y ahí está la recompensa. Entonces esto después también varios ensayos y él ya sabe en cuál está, a pesar de que lo esconde y le esconden la recompensa. En cambio, los que tienen lesión del lóbulo frontal sigue probando con los que ya vio que no tenían. En el tema de las puertas,
ese experimento es que es una especie de laberinto y al monito se lo deja entrar al laberinto, ya, entonces él abre una puerta, ya, y después eso es un día. Y después otro día tiene que seguir en el laberinto y acordarse de la parte en que fue, po, y la puerta que tenía que abrir. Entonces los que tenían lesiones en el lóbulo frontal tienen problemas con esta elaboración de estrategia y recordar cuáles son las puertas que habían ya abierto. Entonces como que vuelven y abren una puerta que sabían que no conducía a nada. Entonces ese es el problema que se produce. Entonces, estas cosas a mí me recuerdan igual mucho a varios personajes que salen en las películas o los bonitos animados. Por ejemplo, aquí el coyote probablemente tendría un daño en el lóbulo frontal con su desnutrición y tanto golpe en la cabeza que se ha dado, y que siempre termina fallando. O sea, hace planes elaborados y parece ser un tipo inteligente a pesar de todo, pero parece que ahí tiene un problema con la corteza dorsolateral, que no arma bien los objetos. O bueno, quizás podríamos echarle la culpa que los objetos son de mala calidad. Pero es raro, o sea, o por qué no intenta cazar a otro tipo de animal. Como que sigue en su estrategia, se quedó fijado, no ve otras opciones. Y aparte asume riesgos innecesarios, se sube a cohetes. Entonces, en general podríamos ver ese tema. Bueno, no habla nada. El aprendizaje asociativo también alterado. Uno dice, oye, Acme siempre te da productos malos y seguís comprándolos. ¿Cómo no aprendís que tenés que comprar a otra compañía? Ya, ahora el tema del deterioro de la conducta sexual y social. Eh, bueno, esto es más polémico, por así decirlo, hay menos evidencia, porque son como casos anecdóticos, hay pocos estudios sistemáticos que vean este tema. Como que se revisan, de repente revisan, algún caso de alguien que tiene algo, de que le cambió la conducta y revisan y tuvo cierto accidente. Acá el caso más conocido es el caso de Phineas que bueno, ya se lo habrán pasado, que saben que le atravesó un fierro y después de este accidente él como que se volvió más agresivo y todas las personas decían que había cambiado mucho después y se lo atribuyó a este accidente, la lesión en el lóbulo frontal. Ahora, en cuanto a la lesión orbital, lo que se ha encontrado con respecto a lo sexual es que como se produce menor inhibición conductual, por ejemplo, podría desencadenar no sé, pues que se empieza a masturbar en público, ese tipo de cosas. Y no necesariamente que le excite masturbarse en público, sino que no cachó nomás que no está no sé, en un lugar privado. Y puta, de repente se encontró a lo mejor en la plaza de armas y se empezó a masturbar, ni se fijó del contexto. Entonces ahí está el tema. O no sé, pues ese tipo de la lesión orbitofrontal ha sido asociada mucho a ese tipo como de personaje, o sea, como que no se adecuan al contexto, hacer bromas inadecuadas, de mal gusto, ese tipo de cosas. Eh, entonces, también lo que se ha encontrado en este sentido es que el cambio de personalidad estaría más relacionado con daño en corteza orbital que dorsolateral. Ahora, si se acuerdan de lo que vimos en el principio, la corteza orbital estaba relacionada bastante con la amígdala y el hipotálamo y todo lo que es lo sensitivo y lo emocional. Entonces, por ahí también de que quizás esto provoque más cambios con la personalidad. En cambio, la dorsolateral tiene más que más con la coordinación motora, organizar las tareas. Entonces ese es el tema de esta diferencia, porque uno podría tener más preponderancia en la personalidad que otra. En base a estos daños se ha postulado que habría pseudopsicopatía y pseudodepresiones. La pseudopsicopatía serían síntomas del psicópata así como medio narcisista o que no percibe las emociones del resto, tirar comentarios de mal gusto, desubicados, ese tipo de cosas. O no dejar de sentir empatía, no responder a las emociones del resto, ese tipo pero aquí, ¿por qué sería pseudo? Porque no es alguien que toda su vida fue normal, o sea, no fue psicópata, mejor dicho, porque puede tener otras cosas que la van normales, pero su vida nunca presentó estos rasgos psicopáticos, se lesionó el lóbulo frontal, tuvo un accidente
tuvo un trauma cefalocraneal, por ejemplo, o un tumor, y ¡pam! Empezó la psicopatía. Pero es pseudo, porque no tuvo toda esa historia. O sea, aquí se asume que el psicópata es de nacimiento, o al menos por un proceso de cosas que le sucedieron en la infancia. Entonces acá tenemos este problema, que sería al menos la versión de Alan Moore lo que le sucedió a Guasón, que cayó en unos ácidos, bueno, y también una parte que tenía la embarrada un poco en su vida y su esposa lo está urgiendo en unos asuntos, bueno, pero terminó loco, y eso en realidad lo que quiere probar el Guasón en ese cómic, que cualquiera se puede volver loco, o sea, en ese cómic él dice, hace falta un día para volver loco a una persona, para que alguien se vuelva loco. O en este sentido, si alguien tiene una lesión frontal, podéis transformarlo en realidad, si es que estos registros anecdóticos que hay te pueden transformar en un psicópata. Entonces, a lo mejor el Guasón podría en algún momento generar un mundo de puros psicópatas lesionando lóbulos frontales. Podría ser una historia para algún cómics. Ahora con la pseudodepresión tenemos el tema, sería lo mismo, o sea, no hay ningún evento especial que la persona lo haya significado como algo, como una excesiva tristeza, que lo haya hecho generar una depresión. Él no reporta decir, oye, esto me pasó y en verdad me dio mucha pena. Entonces, ni nada que nadie pueda suponer más que esta lesión en el lóbulo frontal. Entonces también empieza a tener este tipo de síntomas de que a lo mejor no iba a trabajar, de ganado, sin levantarse, que las cosas ya no le producen placer. Entonces ahí está ese tema. Ahora, bueno, en cuanto a evolución psicológica y enfermedades, que esto ya tiene mucha relación con lo que ya vimos en realidad, una de las principales es la prueba de Wisconsin, que es la prueba de las cartas, esto de las figuras, color o forma, y lo que se ha visto es que la que más, ¿verdad? Cualquier lesión en el lóbulo frontal genera una disminución en el rendimiento en esta prueba, pero la que más genera sería la dorsolateral, sería la principal, que repercute en disminuir los puntajes que se obtienen en esta prueba. En cuanto también tenemos la prueba de fluidez de diseño, la Torre de Hanoi y Londres. ¿Qué esto tiene que ver? Esto, bueno, mide la espontaneidad, y la de Torre de Hanoi y Londres tiene que ver específicamente con el tema como de ir planificando las cosas que tengo que hacer, una planificación de una estrategia, porque son estas torres que tienen que ir pasando de una torre hacia otra, la argolla, de tal manera que se produzca un orden específico que se ha pedido, a lo mejor dejarla de la más grande a la más pequeña. Entonces se requiere una planificación. Para el tema como más motor se usan dinamometrías de la mano, para la velocidad golpe de dedo o pedir secuencia. Bueno, eso en realidad hay muchas pruebas que miden el lóbulo frontal. Por ejemplo, la figura de Rey, la figura compleja de Rey, que se usa para memoria espacial, que es copiar un dibujo abstracto. Es memoria visual, pero requiere de planificación, de saber, a lo mejor de elegir en qué cosas yo fijarme para después yo copiar el dibujo. Porque se ha visto que personas que no tienen ningún problema de memoria y con problemas en el lóbulo frontal tienen disminuida esta prueba. Y no es porque no recuerden, no tengan la capacidad de recordar, sino simplemente porque no saben cómo organizarse, por dónde empezar a dibujar, por dónde empezar a recordar. Entonces ahí de un punto importante, o sea, no es solo la memoria, sino saber cómo recordar. Y ahí están las funciones ejecutivas, que sería el lóbulo frontal. Y bueno, las enfermedades que se mencionan, bueno, una de las principales que se vincula es la esquizofrenia, ¿no? Que se ha visto hipoactividad de los lóbulos frontales en los pacientes esquizofrénicos. Entonces, así mismo como les dije antes, de repente un esquizofrénico puede que en una prueba de CI te parezca bien, que no está afectado, pero en los pensamientos divergentes sí está afectado, tiene conducta reiterativa a lo mejor, también está relacionado porque en esquizofrenia sí hay mutismo y puede que también tenga vinculación con una menor actividad en el lóbulo frontal. Entonces esto está muy relacionado a la esquizofrenia con el lóbulo frontal. El tema del síndrome de Korsakoff
Es un problema principalmente de memoria producido por el alcoholismo, por un daño por el alcoholismo severo, que bueno, en memoria es brutal lo que produce porque no le permite, produce una memoria anterógrada, no le permite recordar nada nuevo y además pierde información de su vida. No total, pero sí bastante, sí harta. Aquí también se ha visto daños importantes en el tema lóbulo frontal, por ejemplo, en la memoria espacial. Y por último también tenemos el tema del Parkinson, que también se ha visto principalmente con la expresión facial y disminuido en la prueba de Wisconsin. Bueno, esto sería todo. En realidad es bastante difícil hacer una ayudantía online porque no sé las preguntas que les van surgiendo, así que quise hacer algo más general, un poco ayudarlo a entender el texto porque igual es bastante largo y en verdad estoy bastante dispuesto a que si me piden que haga otra grabación de algún tema en específico que no quedó claro y profundice, lo puedo hacer si se llegan a un acuerdo de que falta profundizar o responder sus preguntas y me las hacen llegar al correo. Bueno, que les vaya muy bien ese estudio. Nos vemos.